La ira de Katsuki por perderse gran parte de la pelea se atenuó solo por su anticipación de unirse a la refriega. El viaje había durado aproximadamente media hora, pero se sintió más como 4 largas horas de anticipación alimentada con adrenalina. Waleface estaba presentando una serie de instrucciones, pero Katsuki se distrajo momentáneamente por la batalla que se acercaba. Mientras el auto maniobraba un giro peligroso para evitar un camión en llamas, se reveló una escena de glorioso caos. Los feos bastardos simios estaban luchando contra todo un vecindario enojado de Quirks. Aún así, las cosas eran persistentes. Formaban algún tipo de formación, avanzando lenta pero seguramente a través del bombardeo constante que los extras les lanzaban. En la distancia más allá de esa formación, apenas podía distinguir un equipo de héroes que se abrían paso entre formaciones de, niño, ¿escuchaste una sola palabra que acabo de decir? Katsuki de repente se dio cuenta de lo poco que había estado escuchando Valeface. Como si no estuviera lo suficientemente avergonzado, la advertencia del asiento trasero fue acompañada por la sensación punzante de la mano de su madre golpeando la parte posterior de su cabeza. El auto no giró mientras conducía y golpeó a Katsuki. Tenía años de práctica en esto. Afortunadamente, ella no dijo nada para agregar a la vergüenza de que su hijo adulto recibiera la paternidad de percusión necesaria como ella lo dijo a veces. Sus mejillas se sentían calientes con su propia autorrecriminación. Picaba peor que la mano de su madre. En lugar de morder con un comentario mordaz, se contuvo lo mejor que pudo. Apretando los dientes antes de hablar, reunió tanta humildad como contenía su cuerpo. Mis disculpas, señor. Por favor, continúe. Solo decir esas palabras se sintió como un puñetazo en el estómago. Como decía. Estoy en contacto con Eraseread. Él y Mignight están guiando a un equipo de civiles suplentes hacia el Shell. Nuestro trabajo es unirnos a ellos. Estoy aquí para confirmar si el niño dentro del Shell está de hecho vivo. Por la forma en que estas cosas están obsesionadas con él. Estamos teorizando que lo está, pero que están usando el caparazón como un laboratorio de bioquímica en él. Tenemos un plan para alejarlo de ellos, y con suerte sacarlo después. Ganorka expuso los hechos de una manera directa, pero Katsuki captó la pausa en sus palabras. No había ningún plan para sacar a Deku. Olmig, el héroe más fuerte del mundo, no pudo romper ese caparazón. Si no es Olmig, ¿quién o qué podría? Todo lo que tenían era el conocimiento desesperado de que estas cosas querían a Deku, y estaban dispuestos a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Pero por qué Deku? ¿Por qué se obsesionarían con él, con Deku inútil Kirkles? ¿Y qué fue lo que le susurró antes en el complejo de apartamentos? ¿Qué significó cuando dijo que Deku se había ido? ¿Y por qué la voz se burló de él entonces? ¿Qué quería la voz con él? ¿Eran estas cosas, era Deku su único objetivo? No había tiempo para esos pensamientos. Había abundantes distracciones tanto dentro de su cabeza como a su alrededor, pero ahora tenía que concentrarse en la orca. Desafortunadamente, sus distracciones internas habían interrumpido completamente la mayor parte del plan real. Es hora de decir adiós a tu madre, hijo. Les daré un momento a los dos. Dijo el héroe, abriendo la puerta. Tienes unos 60 segundos y luego nos tenemos que ir. Y así como así, era madre e hijo solos en el auto, viendo el fin del mundo desplegarse ante sus ojos. De alguna manera, Katsuki tuvo que despedirse de ella, y ella tendría que confiar en él lo suficiente como para alejarse mientras él se dirigía directamente a ese desastre de combate cuerpo a cuerpo y fuego. Mamá, estaré bien. Lo prometo, no puedes prometerme que estarás bien cuando estés a punto de entrar en eso. Solo, prométeme que tratarás de mantenerte a salvo, que no desperdiciarás tu vida por alguien. Katsuki podría morir allí en esa calle, y su madre ni siquiera lo sabría mientras se alejaba. Mira. Lo siento, hice un desastre. Lo arreglaré. Salvaré a Deku, patearé a algunos monstruos y recibiré una carta de recomendación para entrar en UA. Parecía realmente herida, con lágrimas en los ojos. Ella se lanzó a través de la división entre sus asientos y lo abrazó con fuerza. Eso fue lo más maduro que has dicho, estoy orgullosa de ti. Estoy duro contigo, lo sé, pero estoy orgullosa de ti. Orca golpeó el cristal de la ventana de Katsuki. No hubo más tiempo. Te amo, mamá. Ve a buscar a papá y sal de la ciudad. Iré a reunirte contigo. Los encontraré a los dos, ¿de acuerdo? Besó a su madre en la mejilla, y en el proceso frotó una lágrima de su propio ojo sobre su rostro. Sintió que una parte de sí mismo moría por dentro cuando le quitó los brazos de los hombros y se obligó a mantener la mirada al frente mientras giraba y salía del auto. Le tomó solo un segundo colocar sus emociones vulnerables detrás de un muro de ira y ambición.
Era como si no hubiera nadie detrás de él, ciertamente no su madre, a quien no podría vivir para volver a ver. Le dio a Ganorca una sonrisa peligrosa. Listo cuando lo estés. Vamos a patear traseros. Él cerró la puerta detrás de él. Estaba agradecido de que su madre se fuera a un lugar seguro detrás de él. Un pie delante del otro, se echó a correr junto al veterano héroe y se lanzó a la batalla por delante. En algún lugar del caos que se avecina, encontraría a Deku durmiendo tranquila e inútilmente dentro de una caracola de aspecto tonto. Encontraría una manera de explotar, y luego golpearía a Deku en la polla por preocupar a todos. XXXX por favor, Inco rogó de nuevo, su frente presionada dolorosamente contra el suelo. Por favor, muestra misericordia a los héroes. Por error pensaron que estabas reteniendo a mi hijo como rehén. No podían entender, solo somos humanos y no sabemos nada de ti ni de tu gente. Sollozó, sus lágrimas empaparon la estera de tatami debajo de ella. Ahora sabía que incluso los mejores héroes del planeta estaban indefensos contra estos inmortales. Solo Inko tenía su visión abierta a la realidad nativa de su mundo. Cuando la criatura, Mabagodet, había escrito esos símbolos en el aire, algo que hizo que los sentidos de Inko cambiaran completamente. Había muchas más cosas que deambulaban de lo que nadie más podía ver. Inko, como todos los demás, sabía que había docenas y docenas de estas criaturas, y solo dos variedades: los simios que habían aparecido antes y unas pocas avispas que solo ahora salían de su escondite. Ahora, sin embargo, con sus sentidos abiertos a la naturaleza etérea de sus enemigos, Inko podía ver que contaban por cientos. Había tres variedades distintas de cada enemigo: los gigantescos monstruos simios rojos que actuaban como las líneas del frente, las avispas de color arcoíris que surgieron solo en la última hora, y un tercer tipo del que podía ver atisbos periféricos en las sombras. Lo más aterrador de todo, sin embargo, fueron los oficiales al mando. La mujer que se había enfrentado a 8 de los mejores héroes de la nación permaneció sana y sana mientras sus oponentes estaban gravemente heridos, al menos los que aún estaban vivos. Un héroe ya había caído durante el esfuerzo por derribarla. Para que su sacrificio fuera en vano era un pensamiento demasiado doloroso para soportar. Y ahora esta criatura inhumana a su lado se estaba preparando para terminar lo que su compañero había comenzado. Si Inko no podía pensar en algo, una estratagema, un atractivo emocional, alguna forma de negociar la paz, entonces todos morirían. Inko se apoderó del miedo existencial que preludio del genocidio, el temor severo de que una cifra desastrosa de muerte más allá de la comprensión se cernía sobre sus hombros. Mientras sus dedos se clavaban en el tatami debajo de ella, mientras sus lágrimas ardían de desesperación, rogó. Por favor. Haré cualquier cosa. Por favor, déjame convencerlos de que se rindan. Por favor. Ya no hay necesidad de más muerte. La máscara roja sangre no mostraba emoción, sin ojos ni expresión. No tenía forma de saber si esta cosa incluso tenía emociones, no. Lo hizo. Se había reído antes. Ella sabía que podía disfrutar el sufrimiento de sus propios compañeros. ¿Harás algo, dices? ¿Quieres decirme que la madre del príncipe hará algo por esta solicitud? ¿Algo en absoluto? La criatura parecía insanamente interesada en su cooperación. Lo que sea que fuera a pedirle que hiciera, ella ya sabía que lo lamentaría. Este momento fue mucho más que remordimientos para Inko. Ella tenía que hacer esto. Este era el único camino frente a ella, la única oportunidad de salvar tantas vidas, estar con su hijo, incluso si los dos nunca volverían a casa. Sí, cualquier cosa. Por favor, dame instrucciones, dime qué quieres que haga. En ese preciso momento, estaba preparada para escuchar cualquier cosa. Un sacrificio sangriento. Suicidio. Autodegradación. Perversión. Cualquier cosa, cualquier demanda extrema y despiadada, y ella no habría parpadeado. Podría haberla llevado lejos en ese momento y allí en un viaje a esta ciudad distante de la que hablaba, y ella lo habría dejado, aferrándose a esas horribles garras de mano todo el camino. Inko se sorprendió en un silencio de sorpresa cuando la criatura sacó una pequeña estatua hecha de sal de la nada, manifestándola de arenas errantes en el viento. El objeto tenía quizás 30 centímetros de largo. Representaba una figura femenina con 3 ojos discernibles, con el tercero colocado en el centro de su frente. Ante la incitación sin palabras del monstruo, Inko se arrodilló y tomó la pequeña estatua en sus manos. Ella notó que el intercambio parecía casi reverente. He aquí Ceceline, el desierto sin fin, el arquitecto de la fe y el árbitro de la oración. De su naturaleza infinita surge Orablis, el fin de toda la sabiduría, y de la mente de Orablis primero, Mabagodet, tengo fe. Ahora prepararé el ataque. Ruega a Ceceline, y si ella me lo ordena, le mostraré misericordia.
Así que eso fue todo. Se burló de ella. Ruega para que sea misericordioso, dijo el matón. Inko sintió que su corazón se rompía ante la falta de sentido del gesto, lo obvio de esta burla ante su fragilidad humana. Eres débil y lo mejor que puedes hacer es rezar. Por un breve momento, pensó en el hecho de que el principal matón de su hijo le había dicho que rezara por un Kirk en su próxima vida. Por favor, enséñame Mavagodet, ¿cuál es la forma correcta de rezarle a Ceceline? Ella eligió seguir el juego, esperando que la solicitud demostrara de una vez por todas una burla, un verdadero rayo de esperanza. Es bastante simple. Ceceline, en su generosidad, acepta la oración en cualquier edificio dedicado a ella, o de hecho dirigida a ella por su nombre. Pero tener una reliquia bendecida como esta es útil para asegurar que la oración se escuche por encima de la cacofonía de solicitudes ella recibe constantemente. Muchos rezan por los regalos de su generosidad sin fin, y muchos los reciben. Reza Inko, madre del príncipe Izuku. Reza ahora. Porque tienes muy poco tiempo para interceder en su nombre. El aire rápidamente se llenó a su alrededor con pequeños fragmentos de obsidiana. Al probar uno con un dedo extendido, Inko observó la nitidez de un cristal mientras cortaba suavemente su carne. Ella sofocó un grito de alarma y volvió la mirada hacia la calle donde se reunían Olmigt y los otros héroes. Tenían su atención encerrada en el departamento donde ella, el equipo de noticias y el cuerpo de apoyo estaban atrapados con este monstruo. Sabía que planeaban venir a rescatarlos a todos, pero la situación era completamente desesperada. No tenía forma de saber si estaba siendo golpeada sin piedad por un monstruo o ofrecía una solución viable. Solo había una forma de averiguarlo. No había manera de que Inko pudiera saber que Ceceline era una deidad temible que nunca debería ofrecer una oración. Ceceline, amable y generosa, escucha la oración de esta pobre madre. Inko agarró el ídolo de sal con fuerza en sus manos, haciendo que el corte en su dedo picara horriblemente mientras la sangre engañaba la parte posterior de la estatua. Por favor, ayúdame a negociar la paz entre tus sirvientes, todas las fuerzas enviadas aquí por mi hijo Izuku, y los héroes que, como tus sirvientes, desean protegerlo y guiarlo, cada uno a su manera. Las palabras parecían viles en su lengua y labios, la falsa admisión de noble intención atribuida a los secuestradores de su hijo, a los asesinos que deambulaban por las calles de su ciudad. Por favor, mantén las manos de tus fuerzas, por favor deja que haya paz y un fin a la violencia. Ceceline estaba escuchando atentamente. XXX Olmigt estaba parado junto a Endeavour en el borde de la azotea. Hace horas, había una valla de seguridad aquí y una vista prístina de la ciudad. Ahora, contra un fondo negro de la noche, la cerca en ruinas y los escombros de la azotea dieron paso a una vista de edificios agrietados y focos de fuego esparcidos por la ciudad. Sin duda, este sería considerado uno de los peores actos terroristas de la década, golpear múltiples objetivos blandos en distritos residenciales. La estática y la confusión plagaron el cuerpo de apoyo y la asociación de héroes, tanto literal como figurativamente. Afortunadamente, su sistema de transmisión de comunicaciones estaba cambiando a respaldo satelital, pero incluso ahora las líneas no eran tan claras como deberían ser. El lento goteo de noticias de sitios en toda la ciudad pintaba una imagen sombría. Los civiles, voluntariamente o no, estaban siendo arrastrados a la batalla en múltiples vecindarios. Algunos se unieron para apoyar a los héroes. Otros fueron víctimas de monstruos, mientras que los héroes estaban ocupados en otros lugares. Sin embargo, lo más inquietante fueron los informes que llegaban desde el otro lado de la calle en su sede temporal. El sitio había sido comprometido y todos los humanos dentro, desde Midoriya Inko hasta la corporación de apoyo, ahora eran rehenes. No es de extrañar que las líneas tuvieran estática, ya que muchas de ellas estaban siendo redirigidas de forma remota, y para empeorar las cosas, la línea estaba llena de charlas sobre el enemigo inmortal, capaz de desmaterializar y regenerar sus cuerpos. Si eso era cierto, entonces Ingenium murió por nada. Peleaban por nada. Fue un pensamiento que perturbó a los héroes profundamente en sus núcleos. Si esa noticia era cierta, entonces muy probablemente estarían a punto de ser víctimas de una emboscada masiva. Sin embargo, no pudieron moverse hacia la posición enemiga debido a la situación de rehenes. ¡Qué desastre! Algo me está molestando. Endeavour reflexionó en voz alta. Olmigt levantó una ceja ante su rival. Incluso ahora estaba luchando contra el dolor interminable de una mano perdida y luchando contra los límites de su cuerpo manteniendo uno para todos. Agregue a eso las heridas de metralla que los dos habían sufrido junto a los otros héroes, una fatalidad que paralizó al equipo, rehenes al otro lado de la calle y enemigos supuestamente inmortales. Con una sonrisa irónica, Olmigt respondió bien.
Morderé además de lo obvio, Endeavor, ¿qué te está molestando? Es obvio que este Sondok era, tal vez es, un guerrero. Su pandilla de monstruos claramente tiene entrenamiento, al menos lo suficiente como para funcionar como unidades cohesivas. Y ahora tenemos informes de que el enemigo tiene apoyo aéreo y cautivos, pero si yo estuviera en si los controlaba, haría que se comportaran de manera completamente diferente. ¿Por qué retenían su apoyo aéreo durante tanto tiempo? ¿Por qué retenían su capacidad de emboscarnos mientras tratamos a Ingenium? No tiene sentido. Pueden ser inmortales como sugiere el rumor en la línea, pero incluso en ese caso ese nivel de moderación parece absurdo. Endeavor parecía irritado mientras hablaba, como si la ineficiencia del enemigo fuera un insulto que no podía soportar. Olmid consideró la situación, pensando en voz alta. Incluso cuando peleé con Sondok antes de tu llegada, ella se contuvo. Al principio se negó a usar sus armas, y solo usó su espada después de que solté el caparazón del techo para que Mount Lady lo atrapara. Su muñón de brazo palpitó al recordar su primer y más potente golpe, el que marcó la pauta para el resto de la batalla. Incluso entonces, se preguntó por qué ella eligió cortar una extremidad que ya era tan inútil. El ninja Egesot intervino en la conversación. Parece que estamos tratando con guerreros, pero no con soldados. Puede ser una pista de su estructura de comando también. Olmid y Endeavor volvieron la cabeza para mirar al hombre. Parecía un punto convincente. Por favor, elabora. Endeavor incitado. Egesot hizo un gesto al otro lado de la calle. Recibimos informes de que la nueva raza de enemigos, estas avispas gigantes, solo apareció cuando el enemigo nombrado apareció en nuestro cuartel general. Podría ser que diferentes razas de devas reporten solo a su propio oficial superior, y esos oficiales quieren personal gloriarse más de lo que quieren que la misión tenga éxito. Olmid recordó de inmediato la historia anterior de Japón. Las luchas de la clase guerrera gobernante antes de la era Meiji estaban plagadas de historias de samurái, guerreros de élite esas épocas pasadas y sus búsquedas de gloria personal. Al convertirse en objetivos obvios, usarían pancartas en el campo de batalla para que no solo pudieran evitar ser confundidos con el enemigo, sino que sus propios logros pudieran notarse. Era la mentalidad opuesta del soldado moderno. Él eligió una forma diferente de tacto en su lugar. Podemos estar tratando con clanes guerreros individuales en lugar de un solo ejército cohesivo. ¿Cómo usamos eso para nuestra ventaja? Antes de que Endeavor pudiera responder, se encontraron tomando posiciones defensivas mientras el enemigo hacía su movimiento. Los tejados circundantes estaban llenos de docenas de criaturas parecidas a simios con las que todos habían luchado antes, pero ahora se les unía un enjambre de avispas de tamaño humano que revoloteaban entre los edificios. Pero el peor problema surgió del balcón al otro lado de la calle. XXX miles de pequeños fragmentos de obsidiana con aspecto de vidrio quedaron oscurecidos en la noche sin luna, rodeando a los héroes por sorpresa. La nube de la muerte se escuchó más fácilmente de lo que se vio, susurrando suavemente en el aire como un enjambre de insectos. Incluso cuando Cementos preparó escudos de concreto, listos para cerrarlo en cualquier momento en un búnker improvisado, su posición en la azotea era sumamente vulnerable. Se vieron envueltos en la oscuridad cuando la masa de piedras afiladas interrumpió su visión, bloqueando cualquier luz de la calle de abajo. Sobre la susurrante tormenta de piedras, el ruido de un helicóptero que se aproximaba llenó sus oídos. Donde antes el enfoque del vehículo distante era triste para su visión, ahora su proximidad llenó sus corazones de temor, ya que temían no solo por sus propias vidas sino por la tripulación de ese vehículo. Avión entrante, esto es Olmid. Curso inverso. Abortar la extracción médica. Repito, abortar la extracción médica. Salga de aquí y salve sus propias vidas. Incluso mientras hablaba a través del sistema de comunicaciones, Olmid se preparó. Con un solo golpe fuerte, podría generar la fuerza suficiente para hacer un agujero gigante en esta nube giratoria de cuchillas. Esperaba que fuera suficiente tiempo para que el resto de los héroes escaparan. Era un pensamiento aleccionador, ya no pensaban en términos de ganar o perder, sino de escapar. Incluso en esta hora más oscura, incluso con la pérdida de Ingenium y su propia mano, nada lo preparó para la terrible angustia que sentiría cuando las comunicaciones cobraron vida en su oído. XXX5 sabía que lo que estaba experimentando era una visión, un estado lúcido de ensueño. Sabía que estaba arrodillada en el piso del apartamento de un extraño junto a un monstruo. Sabía que estaba rezando, un gesto tan inútil como parecía. Sin embargo, ella nunca esperó que la deidad le respondiera de una manera tan personal. Cuando cerró los ojos, Inko se encontró en un vasto templo al aire libre bajo un cielo extraño y extraño.
Un sol verde brillaba a lo lejos en la distancia contra un llamativo cielo amarillo-marrón. Parpadeó, bloqueando la luz, solo para descubrir que había abierto los ojos y que una vez más estaba arrodillada en la habitación oscura al lado del monstruoso demonio enmascarado, en lugar de pensar que cerró los ojos con fuerza y continuó rezando. La luz inundó sus sentidos, al igual que el calor y la arena hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba tan seco que su garganta se resecó de inmediato. Ningún humano podría sobrevivir aquí por mucho tiempo. Desesperadamente, se volvió para mirar a su alrededor en busca de algún significado o sentido para este lugar, alguna señal de lo que se suponía que debía hacer. Fue entonces cuando vio un altar medio enterrado en la arena. Detrás había un gran pilar de sal. Corrió lo mejor que pudo en el calor, mientras el viento barría la arena del desierto circundante. Inco apenas podía acercarse al altar. Había estado expuesto demasiado tiempo al calor radiante de ese extraño sol verde en lo alto. Temía lo que sucedería si lo tocaba. Ceceline. Ella gritó. El nombre que realmente quería llamar era el de Izuku. Y entonces el pilar de sal se volvió para mirarla. Inko gritó un ruido de shock sin sentido. Expresa tu petición, mortal. Escucho tus oraciones. Encontrarás que soy el más generoso de la raza primordial. La voz no provenía del pilar, sino de los ecos del desierto que rodeaba el templo. Inko quería preguntar por su hijo, Izuku, y que volviera a casa. Ella quería pedir que los muertos y los heridos recuperaran su salud. Quería pedir que todo el día comenzara de nuevo y que los eventos se desarrollaran en una dirección completamente diferente, pero eso era imposible. Esta cosa frente a ella probablemente tenía el poder para tales solicitudes, pero fue el monstruo que empleó a los que actualmente atacan la ciudad. Inko aceleró su resolución y permaneció desafiante en el calor. Por favor, Ceceline, por favor ordena a los guardaespaldas enviados para la protección de mi hijo que dejen de atacar y matar a los humanos, los héroes, los civiles, todos nosotros. Somos mortales ignorantes y no somos una amenaza para ti o tus sirvientes. En una demostración de servilismo, ella se arrodilló y se inclinó ante el altar. El calor le quemó las rodillas cuando las arenas envolvieron sus piernas con lo que parecía un fuego radiante. Benditamente, Inko sintió la espalda fría cuando la sombra del pilar se extendió sobre ella. Te concederé este favor, mortal, si aceptas mi generosidad. Una sensación que Inko no pudo describir echó raíces en su corazón. De alguna manera, ella sabía profundamente en su mente, en su corazón, en cada fibra de su ser que este favor no era gratis. Casi quería reírse de que incluso los espíritus omnipotentes confiaban en letras pequeñas, ya que le pedían que se desplazara rápidamente hacia abajo y aceptara los términos y condiciones. Acepto tu generoso favor. Inko sintió bilis en la garganta mientras decía las palabras. El fondo de su mente, o tal vez era su alma, se sentía más pesado a medida que la deuda de Inko se acumulaba en los libros de contabilidad de Ceceline. XXX todo podría, eres tú. Inko preguntó en el sistema de comunicaciones. Su voz sonaba débil para Olmig, y estaba seguro de que no tenía nada que ver con la señal. La muerte se cernía sobre él, pero en ese momento todo en lo que podía pensar era en su bienestar. Señorita Midoriya. ¿Está bien? ¿Le han hecho daño? Hubo una pausa en la línea. Los héroes intercambiados preocupados se miraron entre sí. Estoy bien. Podría contactarte porque he defendido nuestro caso con Mabagodet, que tiene el mismo rango que Sondok, la mujer con la que has estado luchando. Endeavour y los demás parecían equilibrarse en el filo de una espada junto a él, tambaleándose entre la esperanza y la desesperación. Olmig no tenía idea de qué tipo de expresión facial les estaba mostrando, solo que no era el héroe sonriente que siempre quiso ser. ¿Cuál fue su respuesta? El sonido de sollozos inconfundibles de Inko hizo que su corazón se sacudiera. Su impotencia para ayudarla era tan dolorosa como su mano perdida. Lo siento, estoy bien, me hizo hablar con su superior. Ella, su nombre es Ceceline, escuchó mientras Inko tomaba varias respiraciones relajantes. ¿Le va bien, señorita Midoriya? Díganos qué es lo que quieren y tratemos de resolver esto. Después de detenerse un poco más, probablemente para reunir su coraje, volvió a hablar por el micrófono. ¿Te quieren, Olmig? Él asintió, entendiendo lo mejor que pudo. Creo que veo a dónde va esto, señorita Midoriya. Por favor, continúe. Se apartó de Endeavour y el Gesot, que tenían una expresión grave de preocupación en sus rostros. Por supuesto, le dijo ella. Te quieren como rehén en el comercio para todos nosotros aquí y para todos ustedes, allá afuera, y como condición para que la lucha cese. Estaba teniendo dificultades obvias para decir las cosas correctas.
Todo sobre esta situación debe estar destrozando sus nervios. Aunque ella no podía verlo, él trató de sonreír por su bien. Está bien. Estoy aquí. Él le dijo, consolándola a través de esto. Lo estás haciendo genial. Déjame ver si entiendo, y solo dime sí o no. ¿De acuerdo? Muy bien, respondió nerviosamente. Su miedo era palpable a través de la línea. Si acepto ser su cautivo, todos los rehenes allí serán despedidos, ¿eso te incluye a ti? Preguntó, a pesar de que Endeavor sacudía la cabeza. No. He aceptado quedarme con ellos y ir a donde llevan a Izuku. Ella dijo. El dolor en su voz lo picó, al igual que su promesa incumplida a ella. Ya veo, y entiendo por qué harías eso. No te sientas mal por eso, ¿de acuerdo? Dijo, mirando a la oscuridad que lo rodeaba a él y a los otros héroes. Ya no podía distinguir a los enemigos más allá de la nube de cuchillas. Entonces, al estar de acuerdo con esto, también prometen dejar en libertad a los otros héroes aquí y detener la lucha en otras partes de la ciudad. Prácticamente podía verla asentir mientras hablaba. Sí. Han acordado dejar ir a los demás, incluyendo Ingenium, pero tendrías que quedarte aquí conmigo, y dijeron que si alguien más rompía la paz como individuo, lo tratarían como un individuo actuar, pero cualquier cosa más organizada que eso y te matarían. Casi odiaba preguntar, pero tenía que hacerlo. ¿Y en este trato, qué le pasa a tu hijo? Ella lloró abiertamente. Deseó poder estar allí para ella. Nunca se había sentido tan fracasado como un héroe en toda su vida, no así. No van a negociar sobre Izuku, lo quieren más que nada, yo, lo siento, todo podría, pero soy su madre, si no puede volver a casa, tengo que llegar a un acuerdo. Él asintió, entendiendo. No te culpes. No sé cómo ni cuándo, pero trabajaré en ello hasta que cumpla mi promesa y te traiga a tu hijo a casa. Esperaba que sus palabras resonaran con ella y la ayudaran a superar esto. Gracias, dijo, por inspirarlo durante tanto tiempo. No era gratitud lo que necesitaba en ese momento. Inco, ¿podemos confiar en que cumplan con su palabra? ¿Hay algo que los cumpla con estas promesas? Necesitaba la seguridad de que si aceptaba esto, sería significativo. Barra Endeavor había tenido suficiente, aparentemente. Todo podría, no puedes estar entreteniendo esta idea, déjala hablar. Cementos interrumpió. Edgesot no dijo nada. Inco se detuvo en el otro extremo de la línea. Por un momento, Olmigt estaba preocupada de que la obligaran a decir estas cosas en contra de su voluntad. Afortunadamente, ella continuó hablando, pero sus palabras no calmaron sus temores. Al aceptar esta paz, Ceceline, su jefe, diosa, me está endeudando. Ese comentario ganó más de una ceja levantada entre los héroes. Señorita Midorilla, por favor explique. ¿Cómo está endeudada? Ella usó un Kirk, o encanto en mí. Parece que, al darme algo que quiero, ella puede reservar un solo comando para mí, y, algún día lo usará en mí. Puede ser cualquier cosa. Yo sé que ella solo quiere ese poder sobre mí por Izuku, pero, tuve que hacerlo todo, lo siento. Ella gritó, un gemido triste por su impotencia y su desesperación por su hijo, y el conocimiento de que lo que había hecho algún día se usaría para lastimarlo. Está bien, señorita Midorilla, y puede decirles que creo que es un trato bastante bueno. Estoy dispuesto a aceptarlo, pero necesitaremos resolver los detalles del intercambio de rehenes. Sabía que probablemente estaba a minutos de perder el control total de su cuerpo. Ya había superado sus límites actuales para mantener la forma muscular que le brinda One for All. Si pudiera negociar una paz que les daría una oportunidad a los otros héroes y rehenes, entonces sería una contribución mucho mejor de lo que podría hacer de otra manera. Esa es una decisión sabia. La voz sonaba como un disco rayado. Emanaba de las piedras en órbita a su alrededor. Discutamos esos detalles aquí y ahora. La luz, por escasa que fuera, inundó la visión de Olmigt y de los otros héroes cuando las cuchillas de obsidiana se abrieron como una cortina de teatro, permitiendo que dos avispas gigantescas volaran al ojo de la tormenta sin daños. Entre ellos llevaban un par de cadenas negras y doradas entrelazadas que terminaban en 4 broches en los extremos. El propósito era claramente esposar e inmovilizar a un prisionero. Estaban aquí para encarcelar a Olmigt. No puedes seguir con esto, Olmigt. Esto es peor que un error. Esto es una locura. Estamos en contra de probabilidades imposibles. ¿Cómo tendremos una oportunidad sin ti? La ira de Endeavor le hizo decir cosas que lo sorprendieron incluso a sí mismo. Era lo más cerca que había estado de admitir que el mundo, o que él, necesitaba a Olmigt. Estoy escuchando, pero primero, preséntate. Olmigt respondió a la voz que los rodeaba.
La voz adquirió una calidad de doble tono, discordante y discordante para sus oídos. Soy Mavagodet, el tintero de sangre, alma comprensiva de Orablis, quien es el fin de toda sabiduría y la sexta alma de Ceceline. Era una yuxtaposición extraña, pensó Olmigt. Cuando el oficial de Sondok la presentó en base a sus hechos, cuando se identificó a sí mismo arraigó su propia presentación basada en la jerarquía a la que se reportó. La diferencia en su psicología era enorme. Un placer conocerte. Ahora, ¿cómo nos involucraremos en este comercio? Nuestros términos no son negociables. Usarás las esposas de la noche que mis sirvientes te han proporcionado y te someterás a ellas para el transporte. Luego liberaré de mi custodia a todos los humanos en esta estructura y ordenaré a todos los devas que se retiren temporalmente. Desviaré la hechicería que te rodea sin causar daño una vez que tú y tus compatriotas ordenen a tus camaradas que se alejen de la crisálida del príncipe brillante. Cumplir de inmediato, o los mataré a todos ahora y luego procederé a erradicar toda la vida humana en esta ciudad. Los términos eran duros, como lo era la voz misma. Olmigt sabía que no tenía tiempo para considerar estas opciones, estaba a punto de debilitarse mucho más. Su error anterior, atacar a Sondok, se culpó a sí mismo por el estallido de violencia que siguió. Este encarcelamiento sería una retribución adecuada por ese error, incluso si nadie más lo culpara por nada de esto. Cumpliré, estaré bajo custodia con la señorita Midorilla. Endeavour y el Gesot se tensaron ante la capitulación de Olmigt. Rígido de ira, Endeavour habló. No ha terminado, podemos atravesar esto, con tu poder y mi fuego podemos, luchó con sus palabras, su propia ira y desesperación tropezando con su lengua. No. Dijo Cementos, deprimido por su fracaso. No podemos apostar las vidas de toda la ciudad en nuestra propia capacidad de lucha, podríamos ganar, pero sería una victoria pírrica. No somos héroes para poder ganar peleas, en Endeavour, nos convertimos en héroes para que podríamos salvar vidas, eso es lo que Olmigt está tratando de hacer. No debemos detenerlo. Olmigt no pudo expresar gratitud a Cementos. No podía hacer nada que pusiera en peligro su propio secreto. El Gesot miró a Cementos con mucho más veneno en los ojos que Endeavor. Quizás la amargura vino del hecho de que Cementos era el hombre menos lastimado del techo. Quizás el Gesot estaba amargado por perder un ojo y un amigo de estos monstruos antes de agitar una bandera de rendición. De todos modos, no dijo nada, y redirigió su mirada hacia las extrañas criaturas insectoras y la cadena que sostenían entre ellas. Las criaturas no hablaron mientras sostenían las cadenas frente a ellos, las esposas se abrían como bocas hambrientas. La voz resonó a su alrededor. Tú y ella estarán bajo mi cuidado. Ahora. Cumplir. Incluso con el estacato alienígena, la impaciencia de la cosa se mostraba. Todos podrían avanzar, colocándose directamente frente a las extrañas criaturas y su cadena de pesadilla. A pesar de su extraña apariencia, fue la cadena lo que atrajo sus ojos. La cosa dolía a la vista, como si los enlaces en sí mismos fueran malévolos. Los patrones oscuros y dorados parecían moverse y luchar entre sí en cada enlace. El metal era diferente a todo lo que había visto antes. Sin embargo, no había tiempo para contemplar o dudar de su curso. Olmigt extendió la mano y agarró una de las esposas en su mano. Él ignoró cuán vulnerable lo hizo la posición y se arrodilló para colocar el dispositivo hambriento sobre su tobillo. Inmediatamente, se sintió más débil. La luz inundó el área. Olmigt miró por encima del hombro y vio que la señorita Midorilla estaba en el balcón distante, al igual que el equipo de noticias que estaba atrapado con ella. Detrás de ellos podía ver a la criatura más extraña y vil que había visto. Incluso desde esta distancia podía ver que era una cosa hueca retorcida compuesta por una máscara ensangrentada y una capa de cuero. Físicamente había visto cosas mucho peores, pero solo con mirar la cara de la criatura, este ser no tenía humanidad. Sin embargo, lo que realmente le disgustaba era cómo los había manipulado a todos, incluso a sus propios camaradas. Sondok, con el mismo rango, había eliminado la lucha de los héroes. La señorita Midorilla era la rehén ideal. El equipo de noticias, también en peligro, se utilizaría como herramientas para obligar a la sumisión de los otros héroes y los militares, y Olmigt se reprendió por su propia previsibilidad. Esta criatura los había jugado a todos como títeres, hacia una meta que aún no entendía, y ahora era demasiado tarde para defenderse. Era hora de que Olmigt pudiera adjuntar el resto de las cuerdas del titiritero, se dijo. Las cadenas eran pesadas, mucho más pesadas de lo que eran antes de que se asegurara el tobillo. Mover la pierna esposada se sintió incómodo y difícil mientras se preparaba para atrapar el tobillo restante.
Una vez que ambas piernas estuvieron aseguradas, sintió que era casi imposible pararse, pero tenía que hacerlo. Él era todo poder, el símbolo de la paz. Tenía que ponerse de pie mientras el mundo miraba. Puede convertirse en un rehén, pero no rasparía ni se arrastraría. No mancharía las esperanzas de quienes confiaban en él. No podía encerrar su propia muñeca, sin una mano para hacer el trabajo. En cambio, Olmigt ofreció su propia mano restante cuando una de las criaturas manipuló el dispositivo de metal en su lugar. La cosa tarareó una extraña melodía mientras funcionaba. La criatura olía a carne envuelta en papel de periódico. Una vez que su brazo estuvo seguro, Olmigt se sintió casi mareado por la debilidad. Pero se mantuvo firme. Me he puesto las cadenas. Ahora. Libera a los rehenes. Exigió, lanzando la poca fuerza que le quedaba en la voz. La discordia respondió. No has terminado. Queda una grilla. Aunque la cosa no parecía humana, todo lo que podía decir era que disfrutaba viéndolo degradarse con el cautiverio voluntario. Intentó no fulminar con la mirada la cosa. No se pudo evitar. No tengo muñeca para encapsular. Escupió las palabras con más veneno del que le hubiera gustado. No quería enemistarse con esta cosa, no mientras tuviera rehenes a una distancia sorprendente. Un brazo de garras largas se estiró para señalarlo. Junto a la criatura, Olmigt vio que la señorita Midorilla estaba llorando. Tu cuello estará bien, humano. Olmigt se aferró al resto de las esposas bruscamente, forzándolo a salir de las garras del insecto frente a él. Le dio la espalda a las criaturas y enfrentó a su maestro de frente, mirándolo desde el otro lado de la azotea y el abismo entre los dos edificios. Bien. Pero cumplirás tu promesa. De hecho. Lo haré. Hablaba neutralmente. Olmigt colocó el dispositivo alrededor de su propio cuello y se cerró. La sensación de debilidad que lo asaltó fue inmediata. Tenía miedo de esto, miedo de que su propio límite lo golpeara en el momento equivocado. De alguna manera, aunque se sentía mucho peor que nunca antes, lo había golpeado antes. Las esposas apretadas alrededor son las extremidades y el cuello, asfixiándolo. Luchó por respirar, por tirar del lazo de metal alrededor de su cuello. El dispositivo se soltó y luego se volvió a apretar, como si el metal pulsara con fuerza a su costa. Demasiado tarde se dio cuenta de que era su propia fuerza la que proporcionaba poder a este dispositivo alienígena. Olmigt no había alcanzado los límites de One for All, este dispositivo estaba apagando su Kirk por completo. Toshinori luchó en vano. Su debilidad ahora estaba en la cámara para que todo el mundo lo viera. No podía sentir el núcleo de All for One en su corazón. Apenas podía sostenerse en pie. Tosió sangre mientras se inclinaba para vomitar. Flaco, débil y herido, ni siquiera podía caber en la ropa que llevaba puesta. Toshinori no pudo distinguir los gritos de alarma de los héroes a su alrededor. Apenas entendió el hecho de que la señorita Midorilla estaba gritando en la distancia. Pero incluso mientras su cabeza miraba hacia abajo, ocultando su rostro de la vista, sonrió. Limpiándose la sangre de la boca, volvió a levantarse. Levantando desafiante su mano encadenada, un puño apuntando al cielo, rugió como un león acorralado. He cumplido mi parte del trato. Ahora, libera a los rehenes. Toshinori era su cautivo, pero el símbolo de la paz era libre.